Dios le bendiga, amados hermanos. Señor les guarde en el nombre de Jesús. Quiero compartir unos cuantos versos en el libro de Lucas con ustedes, libro de Lucas en el capítulo 8 y en el verso 22. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado del lago, y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban, y vinieron a él, y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y les obedecen? Amén. Gloria a Dios. Aquí nos está hablando la palabra del Señor en aquel entonces cuando Jesús andaba con sus discípulos. Dice que Él le dice a ellos que pasaran al otro lado del lago, pero Él en la situación que estaba, Él lo que quería enseñarle a sus discípulos, cada vez que Jesús salía era a predicar la palabra del Señor. Una enseñanza a través de lo que vivía tenía siempre. Entonces, aquí el Señor le quiere dar una enseñanza a sus discípulos de fe, una enseñanza de autoridad. Dice que Él se monta en la barca y le dice: pasemos al otro lado del lago, pero ahí se durmió. Y dice que en medio de esto se desencadenó una gran tempestad. Dice que los discípulos se asustaron porque vieron la tempestad, vieron la barca moviéndose. Entonces van y despiertan a Jesús y le dicen que perecen, que se despierte, que van a perecer. Muchas veces nosotros los seres humanos vivimos situaciones en las cuales creemos que vamos a perecer, en la cual creemos que ya no hay solución a nuestro problema, ya no hay solución a la dificultad que estamos enfrentando. Pero no sabemos que tenemos a Jesús a nuestro lado. Solamente nos toca llamarlo, solamente nos toca despertarlo. Jesús no duerme, Jesús no es un dormilón ni haragán. Jesús estaba ahí dormido para explicarle a ellos que ellos podían, a través de la fe, hablarle a los vientos, hablarle a las olas, y iba a aquietarse. Amados hermanos, y dice la palabra que ellos empezaron a llamar a Jesús. Hoy tú y yo tenemos que empezar a llamar a Jesús, porque solo no vamos a poder con la situación. Hay situaciones, en ninguna podemos nosotros solo con nuestra propia fuerza resolver la situación por la cual estamos pasando. Porque hay situaciones que son difíciles, que con nuestra propia fuerza no podemos lograr nada, pero Dios sí lo puede. Porque dice la palabra que para Él no hay nada imposible. Entonces, los que creen en Él, los que confían en Él, harán cosas grandes. También tendrán autoridad, también tendrán poder. También su fe va a accionar y van a hacer cosas grandes. Porque Él lo dijo: yo me voy, pero ustedes harán cosas mayores a las que yo he hecho. O sea, que nosotros solamente nos falta tener fe, a nosotros solamente nos falta aplicarla, ponerla en ejecución. La fe solamente es creer, la fe solamente es tener convicción en Dios, creer que Él va a obrar a nuestro favor. Recuerda que cuando Pedro iba en el agua y empezó a dudar y quitó la mirada de Jesús, él empezó a hundirse, porque quitó la mirada de Jesús. Nosotros no podemos quitar nuestra oración. Nosotros no podemos quitar la lectura de la palabra. Nosotros no podemos alejarnos de la cercanía de Dios. No podemos, porque vamos a empezar a hundirnos. Y dice que estos discípulos se atemorizaron, porque cuando ellos despertaron a Jesús, Jesús le habla a la tempestad, le habla a los vientos, y dice que empezó a calmarse y se hizo bonanza. O sea, pudieron ir en paz y regresar en paz. Pero nosotros tenemos que aprender que no podemos tener miedo en medio de la tormenta. Tenemos que estar lúcidos, estar claros y empezar a llamar a aquel que nos va a ayudar. Empezar a llamar a aquel que va a abrir los cielos a nuestro favor. No podemos ya determinar, bueno, ya llegó,
nuestro final y ahí quedamos. No, tenemos que empezar a clamarle al Señor con fe, a pedirle a Él, porque Él es el único que puede abrir puertas, Él es el único que puede calmar tormentas. Amados hermanos, y ellos empezaron a despertarlo, una decisión muy sabia de los discípulos. Y el Señor, cuando calma la tempestad, les reprocha a ellos: ¿dónde está vuestra fe? ¿Por qué no tuvieron fe? ¿Por qué no reprendieron? ¿Por qué no hablaron? ¿Por qué no creyeron? Amados hermanos, a veces estamos ahí predicando y escuchando la palabra del Señor, pero a veces dudamos. Decimos: si Él va a poder hacer el milagro tan grande en mi vida, y Jesús podrá abrir esa puerta tan grandota a mi favor. Y sí, Jesús sí puede hacerlo. Solo nos resta a nosotros creerle, solo nos resta llamarle. Lo que hicieron los discípulos: le llamaron, le despertaron. Nosotros tenemos que empezar a clamar y tenemos que arreciar en nuestra oración, porque que algo que tú y yo estamos pidiendo desde hace yo no sé cuánto tiempo atrás, no podemos derribarlo con 5 o 10 minutos. Tenemos que darle a Dios un tiempo de calidad, de oración, de lectura, para que la obra de Dios sea manifiesta en nuestras vidas, para que el milagro pueda ejecutarse en nuestras vidas. Pero tenemos que empezar a clamar y a pedir con fe, tenemos que empezar a creer, así como Jesús le dijo a ellos: ¿dónde está vuestra fe? Nosotros tenemos que tener fe en aquel que todo lo puede, amados hermanos. Muchas veces el problema viene y derriba al ser humano. Muchas veces viene la enfermedad, lo postra en una cama y el ser humano cree que hasta ahí llegó todo, y no es así. El Señor quiere que nosotros seamos valientes, que nosotros empecemos a declarar palabra de fe, palabra de salvación, palabra de vida, que nosotros empecemos a declarar que somos victoriosos. En Cristo Jesús, dice la palabra, somos más que vencedores. O sea que por más que estemos enfrentando situaciones adversas, somos vencedores, pero no solo nosotros, sino en Cristo Jesús. Fuera de Él somos derrotados. Sin Él vamos a caer en derrota, pero si estamos con el Señor vamos a ser vencedores, porque es en Él que vencemos, con Él vencemos. Así que dice la palabra del Señor que ellos se asombraban y decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Él manda y calla. Así es Jesús. Jesús manda y se ejecuta. Jesús habla y sucede. Amados hermanos, por eso tenemos que estar de rodilla ante Jesús, día y noche, de rodilla ante Él, pidiéndole a Él misericordia, pidiéndole al Señor que nos dirija, que nos ayude, que nos permita avanzar en esta tierra con santidad, con humildad, amados hermanos, con integridad y justicia. Tenemos que pedírselo al Señor, porque en esta tierra muchas cosas nos brindan ante nuestros ojos, nos brinda muchas cosas que ante los ojos carnales se ven atractivas, pero para la vida eterna es perjudicial, amados hermanos. Tenemos que cuidarnos y pedirle al Señor que nos ayude a ser fuerte, a ser valiente, a no quedarnos en derrota, a que cuando tengamos un tropiezo digamos: me voy a levantar porque Él está conmigo, Él lo prometió, yo soy más que vencedor, vencedora en Cristo Jesús. Y así lo creo y lo declaro. Tenemos que declararlo, empezar a declararlo, no aceptar las palabras negativas del enemigo. El enemigo va a venir ante ti diciéndote que tú ya no puedes, que cómo vas a hacer, que cómo... Amados hermanos, pero Dios todo lo puede y tenemos que creerlo. Tenemos que creer que el Señor va a obrar en fe. Y cuando aquel tiene fe y declara y espera en Dios, no quedará en vergüenza. No quedará en vergüenza. Queda en vergüenza el que desiste de la oración, el que ya dice: no puedo más y voy a dejar de orar, voy a dejar de clamar, voy a dejar de leer la Biblia. Ese va a perder, va a caer en derrota. Pero aquellos hijos, hijas de Dios que están dispuestos a ver un final diferente en su vida, a ver un avance, un crecimiento en su vida, dice: voy a creer, voy a esperar, voy a tener fe y voy a arreciar en la oración, voy a arreciar en la lectura de la palabra hasta que Dios tenga misericordia de mí y escuche mi oración y me responda. Amados hermanos, porque así es la vida. Tenemos que tener cuidado, tenemos que saber que hay un final y nosotros decidimos a dónde vamos, si al lado bueno o al lado malo. O sea que vamos a escuchar la palabra del Señor y a ponerla por práctica. Dios te bendiga en esta mañana y Dios te guarde en el nombre de Jesús.